indígena usuaria que acude en este caso a la Defensoría Pública, y pues también dar nuestra experiencia aquí desde la Secretaría de Pueblos Indígenas. Como bien ustedes saben, la Secretaría de Pueblos Indígenas pues es la instancia rectora en materia de política indígena aquí en la Ciudad de México, y es por eso que nosotros tenemos por mandato constitucional de la Ciudad de México, de la Constitución local, pues el promover y garantizar los derechos de las personas de los pueblos indígenas. En la siguiente presentación tengo entendido que se las harán llegar para que no es necesario que copie nada, es más que nada una plática más que nada interactiva, precisamente para ver temas del marco jurídico que muchos de ustedes pues ya lo conocen en la práctica cotidiana que se tiene para la atención de las personas indígenas. Este tema es enfocado más en materia penal, pero no es únicamente en esta materia, porque también se tiene obligaciones en materia civil, familiar, en materia inmobiliaria y de justicia para adolescentes. Como lo comentaba, pues la Secretaría de Pueblos es la instancia encargada de instituir políticas públicas para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas indígenas en la ciudad. Y como ustedes bien lo saben, la señala que esta ciudad es plurilingüe y étnica y pluricultural. Establecimiento o fortalecimiento de mecanismos de consulta con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado. Como verán, esta perspectiva intercultural atiende a que se deben de hacer determinados ajustes también muchas veces a las prácticas que llevamos en lo cotidiano como personas servidoras públicas, debido a que la población indígena, como un grupo de atención prioritaria, pues se deben de tomar determinadas acciones para garantizar el derecho efectivo y pleno de sus derechos humanos. En este caso, y en atención al mandato que también tiene la Secretaría de Pueblos Indígenas, aquí desde la Secretaría se cuenta con asesoría legal gratuita para personas indígenas y de pueblos y barrios originarios, y también se cuenta con una red de intérpretes traductores, que más adelante lo comentarán mis compañeros de la Subdirección de Lenguas Indígenas. Ahorita es más enfocado al tema de asesoría legal y también a los programas con los que cuenta esta Secretaría para el apoyo de personas específicamente privadas de su libertad, que en este caso esta Secretaría cuenta con un apoyo económico para estas personas, siempre que estas personas indígenas se encuentren vinculadas a un procedimiento penal, es en este caso únicamente penal, funciona tanto para personas adultas como para adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cuáles son estos requisitos que se deben de cubrir para acceder a este tipo de apoyo? Que la persona, en este caso mayor de edad o adolescente, sea persona indígena u originaria de algún pueblo o barrio originario de la Ciudad de México, que el delito por el que se encuentre vinculado a algún procedimiento no sea considerado como grave y permita un mecanismo de solución alterna o forma de terminación anticipada para obtener su libertad. Y esto se hace también pues solamente con las personas que son primodelincuentes. Eso es algo muy importante, que sea la primera vez que se encuentren relacionadas con algún procedimiento penal. Y el apoyo que se otorga de aquí desde la Secretaría de Pueblos es un apoyo económico mediante el pago, mediante billete de depósito, por una cantidad de hasta 15,000 pesos para el pago de reparación del daño, de multa o fianza. Esto con la finalidad de que la persona privada de su libertad, sea en alguno de los reclusorios de la ciudad o en alguna de las comunidades para adolescentes, puedan obtener su libertad. Contamos todavía con recursos para aportar respecto de este tipo de apoyo, y esto se tramita directamente con la Subdirección de Asesoría Legal, en donde ahorita me encuentro como titular,
por lo cual también en caso de que alguno de ustedes o alguna de ustedes tengan un caso de alguna persona indígena que pueda salir con el pago de algún tema de reparación, algún pago de fianza, se pueden contactar con nosotros y en colaboración con ustedes, pues podemos aportar, en este caso, este pago mediante billete de depósito para que puedan obtener su libertad. Esta acción social se implementó desde el año 2019 y a la fecha hemos apoyado a 17 personas indígenas, todas ellas mayores de edad, y solamente ha sido una mujer, en este caso 16 hombres, por lo que les reitero que damos todavía con recurso para poder brindar este apoyo y es únicamente en materia penal para personas adultas y para personas adolescentes. En este caso, si tienen alguna duda, si quieren ahorita en un momento vemos el tema para verlo directamente y también para que tengan mayores datos sobre este tipo de apoyo, si es que alguno de ustedes tuviera un caso, que a lo mejor sí o a lo mejor hubieran tenido alguno y no supieran de este apoyo de la Secretaría. Desde la experiencia de aquí de la Secretaría de Pueblos, particularmente de aquí de la Subdirección de Asesoría Legal, siempre es un tema, pareciera que es un tema sencillo, muchas veces dar la atención a personas indígenas, cuando no es así. Muchas veces se pregunta a las personas si son indígenas, a veces ellas dicen que no, otras veces no contestan, y lamentablemente en algunas ocasiones se ha dado que ya se identifican las personas indígenas hasta que están ya con una sentencia firme o que están en proceso en el reclusorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos para dar estas indígenas? Entre otras es saber de entrada si las personas que acuden a solicitar los servicios de la Defensoría Pública, en este caso para cualquier materia que ustedes atiendan, son personas integrantes de alguna comunidad. En este caso, pues siempre de la entrevista se pregunta si usted es persona indígena y de qué comunidad, celtal, tzotzil, mixteco, zapoteco. Recordemos que hay 68 comunidades indígenas en el país y entonces eso abre pie también a una gran diversidad étnica de las personas usuarias a las que podemos atender. En este caso, si la persona dice, sí soy persona indígena, preguntarle si es hablante de su lengua, de alguna lengua indígena. Recordemos que no todas las personas indígenas ya son hablantes de alguna lengua indígena. Muchas de ellas, por temas de migración, por temas económicos o geográficos, emigran a la Ciudad de México y muchas personas indígenas son originarias de la ciudad, por lo que a lo mejor no es necesariamente suponer que si alguien nace en la Ciudad de México, no sea indígena. Muchos ya son de una segunda o tercera generación, pero sí se siguen autoadscribiendo como personas indígenas. En el caso de que la persona indígena sí es hablante de una lengua, siempre es necesario preguntar a qué pueblo o comunidad pertenece, porque recordemos que hay 68 lenguas indígenas nacionales, pero las variantes de cada una hace que sea una infinidad en este caso, de lo que le llaman dialectos o variantes, porque las personas, pues sí, necesariamente, por ejemplo, las personas que hablan náhuatl de Veracruz no necesariamente hablan la misma variante que las personas náhuatl de Morelos o de Guerrero, del Estado de México. Entonces siempre es importante saber, es de la comunidad mazateca y es originaria del municipio de o del pueblo de, porque eso ayuda a que se solicite una persona intérprete en su lengua y variante adecuada, porque como vamos a ver más adelante, se emitió en algún momento una recomendación porque a una persona sí se le otorgó una persona intérprete en su lengua, pero no en su variante. Entonces, no se le respeta su derecho, en este caso el debido proceso, particularmente por este tema de la variante. Si ya se identificó que la persona se autoadscribe como indígena, se debe de hacer del conocimiento de esta situación pues al personal ministerial, o en este caso a la autoridad jurisdiccional, que es lo que regularmente realizan ustedes en la Defensoría Pública, porque con ello se garantizarán desde ese momento, desde el primer momento, pues sus derechos al debido proceso para evitar algún tipo de violación a sus derechos humanos.
También es de tomar en cuenta que aunque la persona indígena hable y comprenda el idioma español, se le debe de proporcionar una persona intérprete traductora en su lengua y variante indígena. En algunos casos en los que nos llegan personas indígenas a solicitar la asesoría a esta secretaría, muchas veces nos dicen que personal, en este caso ministerial, les cuestiona porque les dice, bueno, pues es que yo creo que tú sí entiendes si hablas bien el español, o cuánto tiempo llevas viviendo en la ciudad, 10 años, pues entonces no me digas que no hablas y entiendes el español. Está bien que hablen y entiendan el español, pero es su derecho que se les garantice la asistencia por parte de una persona intérprete en su lengua y variante. Eso siempre es importante. Y en este caso, también se puede dar el caso de que si la persona es indígena, pero indica que su lengua materna es el español o que entiende pocas palabras de su lengua, pues no es necesario proporcionar apoyo de persona intérprete, aunque sí es necesario que esa situación quede asentada en alguna constancia, porque también, como les comentaba, por temas económicos, de migración, hay muchas personas indígenas que ya su lengua materna, al igual que supongo como muchos de nosotros, es el español. Entonces, en esos casos, pues no es necesario proporcionar a una persona intérprete porque tampoco es que pues prácticamente no se entendería con la persona intérprete. Sin embargo, para evitar un tema de responsabilidad para ustedes como defensores y defensoras públicas o de trabajo social, tiene que quedar asentada esa situación. ¿Por qué? Porque también eso ante la autoridad ministerial se puede señalar. Esta persona, en este caso, esta persona imputada es indígena, no habla su lengua, pero sí es importante hacer mención que es una persona indígena justamente para que se pueda aplicar esta perspectiva intercultural en el tema de los sistemas normativos que puedan tener ellos al interior de su comunidad. Asimismo, si la persona se autoscribe como indígena, aunque no sea hablante de su lengua, es importante pues preguntarle sobre su forma de organización interna, particularmente sobre el tema de cómo, si es que llevan a cabo mecanismos de solución de controversias o si tienen algún sistema de justicia interno, no solamente para el tema de conocerlo, sino también para tomar en cuenta esa situación con este tema de esta perspectiva, y se puede inclusive invocar o solicitar al Ministerio Público señalando que en su comunidad al interior de sus formas de organización interna, cuando se lleva a cabo esa conducta, pues se recurre a un tema a lo mejor de reparación, de resarcimiento del daño, que pueda ayudarle inclusive en algún momento a atenuar la pena o la situación en la que se encuentra vinculada con el procedimiento penal. Eso es lo importante porque también, como lo comentaba hace un momento en el marco jurídico, en el tema de sistemas de organización interna, particularmente de acceso a la justicia, pues se tiene que tomar en cuenta estos sistemas normativos que tienen las personas indígenas al interior de su comunidad y empezar a invocarlas o también a señalarles ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales para que se tome en cuenta este tema de los sistemas normativos de las personas indígenas y puedan en algún momento, en los casos que así proceda, generalmente en delitos considerados como no graves, pudieran ser benéficos o pudieran tener algún beneficio para ellos. También se da el caso muchas veces que la autoridad ministerial y también en este caso jueces y juezas cuestionan esas formas de organización interna. Tenemos aquí experiencias que algunos de ustedes, como defensores y defensoras, han solicitado información directamente a las agencias municipales o coordinaciones territoriales, como se les denomine en la comunidad de origen de la persona, muchas veces para saber si alguna práctica se lleva a cabo de esa manera. ¿Por qué? Pues porque como ministerios públicos, jueces o juezas, pues tampoco conocen de todos los sistemas normativos internos de todas las comunidades, y nos ha tocado algunos casos en los que defensores y defensoras públicas solicitan información directamente a la comunidad para saber si esa práctica se lleva a cabo dentro de la comunidad y se da respuesta. En esos casos creo que puede ayudar en estos temas el acudir directamente a o hacer peticiones a la comunidad de origen
o en algunos casos pues también pueden llevarse a cabo algunos dictámenes antropológicos, culturales, de acuerdo a cada caso que señale, en este caso el juez, la jueza o el personal ministerial. Y lo mismo pasa cuando las autoridades ministeriales o jurisdiccionales cuestionan la identidad indígena de una persona. En este caso, ustedes como defensa de las personas imputadas, pues deben de señalar que con la simple autoascripción se le debe de identificar como una persona indígena. Sabemos que muchas veces la autoridad jurisdiccional o ministerial, pues requieren algunos otros requisitos, por decirlo así, para considerar a una persona como indígena o no, pero es un principio que está en la Constitución Federal y en la Constitución local, así como en tratados internacionales, por lo que con la simple autoascripción debería de quedar, en este caso, como la autoridad satisfecha de que es una persona indígena. Y esto a manera de sugerencia, y no sé si lo hagan al interior de la Defensoría Pública en algunos casos, pues se sugiere muchas veces, si la persona está procesada o ya inclusive si cuenta con una sentencia firme, pues informar en este caso a su autoridad, al ayuntamiento, a su coordinación o agencia municipal, o la situación de esta persona. Únicamente muchas veces, ¿por qué? Porque en ocasiones en las comunidades pues llegan las personas indígenas, llegan a trabajar, generalmente se les detiene y muchas veces se les considera ya como desaparecidas o inclusive también ya como personas fallecidas. En algunos casos pues cuentan con familiares, en otros no, o a veces no recuerdan los datos para identificar algún familiar, para contactarlo. Entonces esto creo que pudiera en algún momento ayudar, porque muchas veces llegan las personas y se dan cuenta meses o años después que las personas, sus familiares, se encontraban privados de su libertad en algún reclusorio de aquí de la Ciudad de México. En este caso, pues veo que hay algunos comentarios aquí en el chat. Buenas tardes. Creo que no, creo que es lo que compartió la subdirectora Marcela. Pero no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, alguna aportación, alguna duda, o a lo mejor algún caso que también hubieran tenido ustedes respecto de algún tema con alguna persona imputada indígena, en las que hubieran tenido algún problema, inclusive de entrada de señalar que es persona indígena, si a lo mejor la autoridad hubiera pedido mayores requisitos o no lo hubiera tomado en consideración, y en su caso, qué es lo que pudieron hacer para poder dar la atención. No sé si alguien tenga algún comentario. Puede interrumpir. Una pregunta. Claro que sí. Lo que está manejando usted de las garantías que tiene, eso lo manejaba antes Reintegra. ¿Ya no existe? Sí. ¿O se ponen de acuerdo con ustedes o alguna cosa por el estilo? No, tengo entendido ahí, licenciado, que Reintegra lo que hace es dar apoyo a personas privadas de su libertad en general. Ajá. Aquí esta acción social es únicamente para personas indígenas. Es ahí Okay. la diferencia. Tengo entendido que Reintegra sigue dando apoyo y muchas veces se coordinan como defensoría con ellos, pero para el tema de personas indígenas contamos con este apoyo y también para personas de pueblos y barrios originarios de la ciudad, ya sea para personas adultas o también para adolescentes. Ok. La siguiente pregunta es, ustedes dicen que que las comunidades tienen algún sistema de justicia interno que puede ser favorable para la persona que está en esta situación. A lo largo de su trabajo, ¿han detectado qué comunidades sí tienen estos sistemas de justicia o es un aleatorio invocarlo nada más de que como pertenece a una comunidad, ergo, por lo tanto, es probable de que tenga un sistema de justicia interno? Gracias, licenciado. Pues mire, aquí hay muchas comunidades al interior, en otras entidades federativas que sí cuentan con sistemas normativos propios. Es común que sí los haya en otras entidades. Al interior de la Ciudad de México están los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que hay en todas las alcaldías. Aquí anteriormente
existían también estos sistemas de justicia internos, pero también por el tema de la dinámica de ser la ciudad, la capital, la urbanización, se han ido perdiendo, y aquí al interior de la Ciudad de México, salvo alguna otro dato que tengamos aquí en la Secretaría en alguna otra área, tengo conocimiento que ya no se llevan a cabo tanto estos sistemas normativos al interior de la ciudad, pero sí en las comunidades indígenas. Ahí sí es un tema también complejo, porque imagínense pues también la cantidad de comunidades indígenas y los pueblos o regiones que habitan cada una de las comunidades. Ahí no sé, inclusive nos acompaña la subdirectora Lilia Patricio, que hablará en unos momentos, pero a lo mejor sí puede aportar algo al respecto, licenciada, porque este tema sí es un tema muy extenso, muy amplio también, pero sí se puede invocar, y no solamente en un tema, a lo mejor como lo comenta, no es nada más como señalarlo a la autoridad para un tema más que nada cultural o para que sepa que en su comunidad está. Lo que sí se podría hacer es solicitar directamente a la comunidad cuál es el sistema normativo en esos casos, si hay un tema de reparación del daño o cómo se soluciona al interior de la comunidad, para hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, de la autoridad jurisdiccional, para que ellos tomen en cuenta esos temas, porque también como personas indígenas, ellos se eligen con una forma de organización interna propia, y ellos tienen como precisamente este tema de esta cosmovisión o esta identidad que pudiera favorecerles de alguna manera para, en este caso, la sanción o cumplir la pena, que a lo mejor se pudiera tomar en cuenta esa situación solamente de las personas indígenas, y a lo mejor en ese caso pudiera, en un tema hasta quizás ser, la pena podría disminuir, o podría en este caso inclusive tomarse en cuenta otro mecanismo alternativo de solución para que no necesariamente estuviera privado de su libertad. No sé, licenciada Lilia, si gustes comentar algo al respecto o quizá más tarde en tu presentación. De una vez. Mudodova. Buenas tardes a todos, ¿sí me escuchan? Okay. Sí, le escuchamos. Sí. Cuando se habla de sistemas normativos. Sí, le escuchamos. Ah, perfecto. Cuando hablamos de sistemas normativos internos, no hablamos de otra cosa más que lo que coloquialmente se le conoce como usos y costumbres. Sin embargo, eso no es todo lo que abarca el sistema normativo interno. Los sistemas normativos internos son las formas de organización al interior de la comunidad. Sin embargo, si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2 constitucional, menciona que los sistemas normativos internos, así como las formas internas de resolución de conflictos, tiene un margen que es donde empieza la jurisdicción del Estado. Entonces, si las comunidades tienen maneras de reparación del daño hacia el interior y de una aceptación comunitaria, es válida. Sin embargo, hay que considerar el fuero en el que se comete el delito y si este se cometió en una ciudad. No es lo mismo cometer el delito en comunidad de origen que cometer el delito en la Ciudad de México. Se tendrá que hacer apego a las leyes y normas que sean aplicables en ese espacio territorial. ¿Me explico? No sé si con esto resuelvo un poco la duda. O sea, sistemas normativos internos va desde elegir autoridades propias de sus comunidades bajo el sistema de cargo, que puede ser por asamblea, a mano alzada, las votaciones, y no es por partido político, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eligen, recordemos que en las comunidades existen sincretismos religiosos, que es decir, que convive alguna religión occidental con la cosmovisión indígena, que puede ser desde las propias deidades y filosofías propias de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de sistemas normativos internos, significa que no solamente el sistema normativo interno se queda en la parte de elección de autoridades, llamémosle administrativas, ¿no? O sea, del presidente municipal, autoridad que imparte justicia, que en este caso
en la mayoría de las comunidades se les conoce como síndicos, y también hay autoridades del templo. Depende de la religión, y si es el catolicismo, hay autoridades para el templo. Sin embargo, está separado iglesia-estado. Entonces, para citar formas de resolución de conflictos desde el sistema normativo interno, habrá que ver hasta dónde es una resolución de conflicto al interior y hasta dónde es la jurisdicción del Estado. Obviamente el delito de homicidio tendrá que perseguirse por jurisdicción del Estado. ¿Me expliqué? ¿O generé más dudas? Sí, en parte sí se explica, ¿sí? En realidad es que los problemas pues surgen en cómo se maneje un asunto, ¿no? Como cuando se tenga en sí el caso. La pregunta era un poco general para saber si de alguna manera ya tenían, así como tienen los datos de cuántas personas hablan, hombres y mujeres, un idioma eh, eh, de independiente de que si hablan español o no y se autoescriben como indígenas, la pregunta era si ya tenían un bosquejo de cuáles comunidades tenían un sistema normativo no referente, como usted dice, a la forma de integración de sus autoridades, sino exactamente a lo que pudiera ser la resolución de problemas que tienen similitud con los delitos que se manejan en el fuero común, ¿sí? O sea, esa era un poquito la pregunta, si hay algunas zonas del país o algunas zonas de la ciudad que sí tuvieran este tipo de sistema, ¿sí? Ok, sí, de que los hay en el país existen, y sobre todo los vamos a encontrar hacia el sur del país, ¿no? Hablando de toda la parte desde la península de Yucatán hasta Guerrero, incluso aquí en la Ciudad de México y algunas partes de la región del norte. Pero aquí en la Ciudad de México existen representaciones de mesa directiva que no significan en ningún momento que ellos pueden resolver este tipo de delitos, por así decirlo, ¿no? De solucionar delitos. En Milpa Alta todavía existen algunas comunidades y pueblos originarios que tienen un sistema de elección de autoridades. Sin embargo, al ser el contexto como es el de la Ciudad de México, que es más ya una ciudad que poco conserva a sus pueblos originarios, ellos no resuelven los conflictos, más bien delitos o estas cosas que tengan que ver con la comisión de algún delito, no se resuelve al interior de la comunidad, sino afuera de las autoridades de las que sean competentes. O sea, la comunidad de origen ya no resuelve en este sentido. Sí hay Sí, sistemas normativos, pero no para resolución de delitos o persecución de delitos. No así, porque es competencia del Estado, ya es jurisdicción del Estado. ok. Sí, sí. Por ejemplo, eh, vamos nosotros a veces la autodefensa que se magnifica en ciertas comunidades, por ejemplo, hemos visto el caso de Milpa Alta en este sentido, ¿sí? En el caso de que pues lo manejan como si en Puebla se han dado otros casos, ¿sí? Es muy común que se maneje la autodefensa, inclusive hasta llegar no solo a lesionar, inclusive se llega hasta privar de la vida, ¿sí? En este caso, si llegara a haber una detención en este tipo de delito, ustedes, me refiero a la experiencia que tienen como dependencia, ¿tienen alguna una participación o una exigencia de alguna manera de que se maneje con una autoadscripción indígena y tratar de que se aplique un sistema normativo que excluya delitos o que atenúe penas para efectos de que eso no se considere delito en toda su plenitud? Eh, no, o sea, no hay comunidades justo que estén por encima de la ley. Incluso, aunque aun cuando hay atenuantes, solo la Constitución menciona y el Código mencionan que deberá de esta persona compurgar la pena en un centro
readaptación lo más cercano a su domicilio. Sin embargo, esto no los exime del cumplimiento de una ley, de ser acreedores a una sentencia, ¿no? Que tengan que compurgar la pena por el delito cometido. Puede haber atenuantes, sí, pero deberá irse de la mano con lo que establezca el Código Penal de Procedimientos, así como lo que en la materia sea, o sea materia civil o penal, deberá ir de la mano con ello. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. ¿Sí se resolvió la duda? Sí, vamos desarrollando el tema y creo que ahí van caminando. Ok, perfecto. Si no, en la siguiente vamos a ver cómo va a ir hilando las cosas, ¿va? Claro. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado, también por las preguntas. También aquí veo en el chat, retomando el tema también aquí del apoyo que se da por parte de aquí de la Secretaría de Pueblos Indígenas para el pago de reparaciones del daño o fianzas. Nos pregunta la licenciada Mariana Robles Acosta cuál es en cuanto al pago del apoyo para el pago de reparación, también aplica también para quienes solicitan un beneficio de libertad anticipada, también aplica para ellos. Y respecto de lo que dice la licenciada Lucía Araceli Álvarez, de cuál es el procedimiento para solicitar la atención, se pueden contactar directamente con un servidor. En el chat vienen mis datos y mi correo. Algunos compañeros de ustedes me han enviado inclusive algún oficio de Marco Maldonado, su director de asesoría legal. Tenemos el conocimiento de la persona indígena tal que se encuentra privado de su libertad bajo el número de carpeta, señalando que es persona prima delincuente. Bueno, y también verificando esa situación. Y con eso nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno, yo me pongo en contacto con ustedes para ver el tema en particular y sobre eso dar la atención. Muchas veces también vamos al reclusorio para entrevistarnos con la persona y justamente es porque muchas veces pues también se necesita para un tiempo determinado el pago de la reparación. Entonces, el trámite para ello es relativamente sencillo, nada más corroborando que la persona sea primodelincuente, que sea por un delito considerado no grave, y con la autoscripción de la persona, y con eso se puede dar el apoyo. Es en realidad sencillo. Ustedes también nos dan el dato a qué unidad de gestión judicial se tiene que hacer el pago. Nos ponemos de acuerdo y puede ser inclusive en una semana o unos días, dependiendo también la celeridad del asunto, porque en algunos casos, pues la autoridad jurisdiccional también señala que se haga el pago de reparación para tal fecha. Entonces es un procedimiento relativamente sencillo y accesible para evitar un tema de que se pueda prolongar más del tiempo que establece la autoridad. Pero cualquier cosa, ahí vienen mis datos, viene mi teléfono de aquí de oficina y del correo, y con eso, si ustedes me ponen un número de contacto o al mismo correo, se puede empezar a hacer el procedimiento para valorar si es viable, y de ser el caso, pues dar el apoyo para que obtenga su libertad y a lo mejor cumpla su sentencia en libertad y solamente pues acuda a firmar. Como comenta también la licenciada Yasmín de la O. Maldonado, se entiende que la atenuación de las penas es arbitrio judicial. Sí, sí lo es. Y en relación con lo que comentaba también el licenciado, se debe de hacer también, tomar en cuenta estos sistemas normativos internos, siempre que sean acordes con los principios constitucionales y el respeto a los derechos humanos. Generalmente se dan estos temas en delitos considerados no graves, a lo mejor como lo comentaba, en un tema de homicidio, feminicidio, violencia contra la mujer. En esos casos, aunque sea un sistema normativo, como sería contrario al orden jurídico nacional respecto al tema del respeto de los derechos humanos, no podrían invocarse para un tema de defensa. Ahí no sería procedente. Y lo que comenta la licenciada Rosa María Pastrana Sánchez, los usos y costumbres son diferentes en algunas ocasiones en el Código Penal. Hay que ver si efectivamente el tema de cada tipo penal y sobre eso ver la viabilidad de, en su caso, poder solicitarlos como un tema para un posible argumento de defensa. Son temas como muy particulares, no es que sea una regla general para todos los delitos y para todas las materias, pero son más o menos como las generalidades que se dan
aunque en cada caso particular pues sí se tiene que atender la situación concreta y sobre eso partir. De hecho, para eso también dejo mis datos, cualquier situación a la mejor para poder ir generando estas pues criterios o estas prácticas, estas mejores prácticas, y de ahí obviamente con la guía de ustedes que son la defensa directa de las personas imputadas, pues para poder colaborar de la mejor manera, licenciadas y licenciados. Y justamente de estas observaciones que se sugieren poder llevar a cabo para el tema de la atención a las personas indígenas, no sé si sepan ustedes que en el año 2018 se emitió una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos local, en la que se evidenciaron violaciones a derechos humanos de varias personas indígenas, siendo una de las autoridades responsables, bueno, la entonces Procuraduría o Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y también la Defensoría Pública, particularmente por temas de violaciones al derecho al debido proceso, por la omisión de garantizar el derecho a la autoadscripción, de remitir a la agencia especializada para la atención de personas indígenas a las personas indígenas vinculadas a esos procedimientos penales, y también por la omisión de respetar y garantizar el derecho a la asistencia de personas intérpretes, y también por el derecho al acceso a la justicia por la omisión de realizar adaptaciones al proceso penal con pertinencia cultural. Si alguien quiere ahondar más sobre el tema, abajo viene la liga donde pueden ustedes analizar la recomendación. Esta recomendación todavía está en espera de ser, ya se aceptó, pero todavía no ha sido atendida de manera total. Está todavía en un proceso de elaboración de un protocolo de atención interinstitucional en el que involucra a Defensoría Pública, precisamente a la Fiscalía, al Tribunal, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso los policías como primeros respondientes relacionados con las detenciones de las personas, en este caso personas indígenas. También está participando la Secretaría de Salud en los casos en los que las personas imputadas o víctimas tienen que acudir a algún hospital de la red de la Ciudad de México, y también participa la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Este protocolo todavía está en proceso de elaboración y pues esperemos también retomarlo a la brevedad. Ya se tiene un proyecto de protocolo, pero todavía se tienen que hacer varias revisiones para dar cumplimiento tanto a la recomendación como para garantizar el derecho al debido proceso de las personas indígenas. Esta recomendación fue por un tema más que nada por temas penales, aunque también debemos de recordar que la pertinencia cultural y la atención a personas intérpretes a las personas indígenas también se debe de dar en las materias civiles, en materia inmobiliaria, en justicia para adolescentes, inclusive en materia laboral. Pero bueno, esta recomendación fue más que nada enfocada a violaciones al debido proceso penal. Aquí escribe en el chat la licenciada Mariana Robles Acosta que en caso de que la persona privada de la libertad perteneciente a un grupo indígena solicite un beneficio de libertad anticipada, no importa el delito, para poder recibir el apoyo del INPI. Aquí en la Secretaría de Pueblos es para determinados delitos considerados no graves. También tengo conocimiento que en el INPI se da apoyo para excarcelaciones a personas indígenas privadas de su libertad, pero tengo conocimiento que los requisitos también son similares, que son para delitos considerados no graves y que las personas sean primos delincuentes. En este caso, licenciada Mariana, creo que tampoco en el INPI, solamente para determinados delitos, generalmente robo, desalojo, lesiones, no sé, amenazas y algunos otros, pero no a lo mejor para un tema de homicidio, de violación, inclusive delitos sexuales. Tengo entendido que en el INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no se da apoyo para esos delitos. Aquí en CEPI no se da apoyo para esos delitos, pero creo que tampoco en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero si me deja verificarlo y si me deja sus datos, le puedo corroborar la información, o ya también cuando se envíe esta información se los puedo aclarar, pero tengo entendido que tampoco son para delitos considerados de alto impacto estos apoyos. Y bueno, aquí algunas cuestiones que
también que nos llegan casos aquí a la Subdirección de Asesoría Legal. Muchas veces nos llegan peticiones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para entrevistar a personas indígenas al interior de los reclusorios. Ahorita, en la medida de lo posible, porque no contamos con tanto personal, es que acudimos, y también tratamos de hacerlo con personas intérpretes en su lengua y variante. Hace unos meses acudimos al Reclusorio Sur, me acompañó un compañero de aquí de CEPI que es hablante de lengua mazateca para entrevistar a una persona, pero muchas veces nos encontramos con, digo, no problemáticas, pero sí a lo mejor cuestiones que muchos de personas servidoras públicas dan por sentadas, porque al llegar preguntamos al subdirector jurídico por esta persona, al subdirector jurídico del reclusorio. Él nos comenta, dice, no, pues no tengo conocimiento que él sí habla el español, que no es indígena. Obviamente también, como ustedes saben, al interior de los reclusorios ya se da, pues, por decirlo así, se tiene identificadas a las personas que son indígenas. Inclusive en muchos de ellos ya se cuenta también con dormitorios para las personas indígenas. Total que pudimos platicar con la persona, nos explicó la situación. Yo hablaba con él en español, pero también cuando empezó a platicar con el compañero intérprete, pues obviamente es un tema de mayor confianza, de mayor información que puede aportar sobre su situación jurídica, sobre su comunidad. Y pues este tema es algo que tendría que ser casi ya, no decirlo de cajón, pero sí recurrente, que cuando tengamos conocimiento de una persona indígena en su lengua y variante, acudir con una persona intérprete para que puedan tener también este vínculo de confianza y poder darle la atención integral que se requiere. Yo sé que al interior de la Defensoría a lo mejor no cuentan con personas intérpretes que estén a su disposición cada que llegue una persona, pero sí en las audiencias o sí en las diligencias ministeriales, solicitar siempre a esta persona de su lengua y variante, precisamente para no incurrir en algún tema de responsabilidad o nuevas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de no proveer de este derecho que tienen las personas. Como muchas veces a lo mejor ustedes han atendido a personas extranjeras, pues enseguida se les tiene que dar una persona intérprete en su lengua, y también se tiene que dar aviso a sus consulados o embajadas según sea el caso. En este caso, pues también con personas indígenas, garantizar la persona intérprete en su lengua y variante es esencial para poder desde ahí a lo mejor tener un tema de una mejor defensa y garantizarle sus derechos como persona imputada. Entonces, en este caso, pues, algunos temas que siempre nos llegan aquí a la subdirección, pues que todavía no se tiene presente que cualquier persona puede ser persona indígena y puede ser hablante de alguna lengua. A veces también caemos en temas de, a lo mejor, estereotipos de, bueno, es que las personas blancas a lo mejor no son personas indígenas. No, obviamente no es así. Cualquier persona que viva o resida aquí en la ciudad puede ser persona indígena y hablante de su lengua. Y en el tema, pues, también de acceso a la justicia, siempre se debe de verificar esta pertenencia étnica para garantizar el respeto a sus derechos humanos. Y esto aplica tanto para personas adultas como para niños, niñas y adolescentes. Y en este caso ya en cualquier calidad que tengan, que en la Defensoría Pública pues se enfocan a la defensa de las personas en materia penal de personas imputadas, aunque también como partes actoras en materia civil, familiar, de arrendamiento. Y pues también muchas veces, como yo lo comentaba al principio, las personas indígenas, al preguntarles si son indígenas, señalan que no. Muchas veces puede ser por miedo, por un tema de discriminación o por otro factor, pero pues también muchas veces de la plática que se tiene con estas personas, pues a veces se identifica una persona que no entiende el idioma español a cabalidad. Entonces eso puede dar a la mejor pista pues para saber que es una persona indígena, y de ahí la importancia también de preguntar de qué comunidad son, y eso creo que puede ir abriendo también la puerta para identificar que es una persona indígena, aun cuando en un primer momento estas personas no se identifiquen como tales. Aquí hace un comentario la licenciada Rosa María Pastrana Sánchez,
que señala que sí es difícil, sobre todo cuando están involucrados en los secuestros, ellos están trabajando en el lugar y son detenidos, o en los bares en la trata de personas. Ahí muchas veces también luego les dicen, no digas que eres indígena, pues si no te va a ir peor. Entonces, de repente es un tema complejo, no es que lleguemos y digamos, usted es persona indígena, y todos nos digan, sí, sí soy indígena y soy hablante. A veces pues se apela también a la experiencia que tienen ustedes en sus materias, pero creo que identificar cuando una persona no nos está entendiendo, pues también es señal de que, digo, puede ser, hay casos que a lo mejor digan, bueno, es una persona con algún tipo de discapacidad psicosocial, puede ser, pero pues también es, si no entiende la lengua o es persona extranjera, puede ser persona indígena. Y en caso de que no se detecte, como se evidenció en la recomendación de derechos humanos, pues se indicó desde Defensoría Pública, no se identificaron a personas que eran indígenas, el Ministerio Público tampoco, los jueces y juezas tampoco, y ya hasta que están con una sentencia definitiva en el reclusorio, es que ellos dicen es que soy indígena, y no entendía, o sí lo hice del conocimiento de la autoridad, pero nunca me hizo caso, que también se puede llegar a dar. Entonces, pues el deber es tratar de identificar si las personas son indígenas o no, si no entienden lo que les estamos nosotros comentando, pues empezar a lo mejor de qué comunidad es, a qué se dedicaba, y eso poder dar pie a identificar que es una persona indígena y decirle, bueno, no es que si usted es una persona indígena, eso no es que le afecte, a lo mejor inclusive podría en algún caso darle algún tema de un beneficio, y de entrada pues que tenga una persona intérprete en su lengua para que sepa por qué se le está acusando y qué es lo que se va a llevar a cabo para su defensa. Entonces, comentarles, pues no es un tema que haya una regla general para el tema de la atención a personas indígenas, creo que también mucho versa sobre el tema de la experiencia, pero en el momento en que se le identifica a una persona como indígena, y si es hablante de su lengua, de entrada proporcionarle asistencia con una persona intérprete en su lengua y variante. Lo comentará más adelante la licenciada Lilia, también que aquí se cuenta con una red de personas intérpretes, pero pues también cualquier situación, licenciados, licenciadas, pues siempre están los datos, está la secretaría, y también pues somos también nosotros personas e instancia colaboradora para brindar esta atención a las Una personas. pregunta, disculpe la interrupción, Dígame antes de que usted. se me pase. Sí. ¿Ustedes trabajan las 24 horas de toda la semana? No, licenciado, Es tenemos... que le digo esto porque cuando nos presentan estos casos, a mí sí a veces, créame, que comprendo las situaciones. Pero cuando nosotros hemos estado en agencia, hemos estado en los juzgados de menor cuantía, hemos estado, y nos damos cuenta de la situación, créame que todos, como usted dice, tratamos de facilitar para el Ministerio Público. Cuando me presentan que el policía, que el Ministerio Público, que el defensor, que el secretario del MP, el que está tomando, nunca se dieron cuenta que tenían frente a sí a un indígena, a mí se me hace un poco absurdos los ejemplos. No conozco la resolución, no puedo decir que es cierto o no es cierto, ¿sí? Pero sí se me hace como que muy complicada estas manifestaciones en el sentido de que ustedes debieron haber pedido un traductor, por ejemplo, ¿no? Porque no hay traductores en todas las agencias. Quizá una de las mecánicas es que en las delegaciones cabeceras de las fiscalías hubiera un traductor por lo menos de las que más son proclives en población en la Ciudad de México. ¿Sí? Porque imagínense que a usted le ponen en fuera de horario a una persona, el ministerio tiene un tiempo corto para poder resolver. Entonces necesita agilizar sus trámites. El defensor también tiene un turno y también de alguna manera va tratando de agilizar los trámites para hacer un desahogo de una diligencia. Entonces, cuando nos dicen esto, pues significaría que tenemos también a disposición todos los traductores al momento en que las circunstancias se nos dé, lo cual creo por experiencia, pues no siempre es así.
¿sí? Generalmente, para utilizar a un traductor, se genera un oficio, se genera solicitud para efecto de que determinados lugares proporcionen a los peritos o a los traductores. Entonces, cuando me está hablando así, pues yo pregunto, bueno, ¿los vamos a tener las 24 horas? Porque si no es así, como que el panorama es realmente distinto y sobre todo para los que tienen de primera intención al sujeto activo al que se le está imputando un delito. Porque de primera intención, conforme a esto, no pudieron determinar que estaba autoadscrito, porque ese es otro de los problemas. Una persona puede tener la posibilidad de hablar un idioma o un dialecto, pero no se autoascribe a esa comunidad, ¿sí? Y entonces, o de alguna manera, ya tiene, perdón que yo lo diga, pero también nos encontramos inclusive con personas que ya han tenido una experiencia con la autoridad en otra circunstancia anterior. Entonces, también la experiencia va para el que recibe el servicio como para los que lo dan. Perdón por la interrupción, disculpe. No, de nada, licenciado. Mire, y también sabemos muchas veces las complicaciones que tiene su labor como Defensoría Pública, aparte de las cargas de trabajo, que también a lo mejor es un tema que no es nuevo, pero que todavía no se ha concretizado también al interior de la Ciudad de México y en el país, lo que en general, ahorita lo podría comentar aún mejor también la licenciada Patricia, pero lo que se señala en la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios es relativamente nueva, se emite en diciembre del 2019, se indica que todas las, en este caso las instancias deben de contar con recursos para el pago de personas intérpretes traductoras. Sé que también es complicado porque tengo entendido que al interior de la Fiscalía cuentan mucho con el apoyo de una organización de personas intérpretes, creo que es Sotigli, con quienes se apoyan mucho. También existe aquí una red de intérpretes en la Secretaría de Pueblos. Sé que a lo mejor aún así no se cubran todas las necesidades de todas las lenguas y variantes, y sé que es un tema como muy complicado, como también lo comenta la licenciada María Guadalupe Velázquez García, que muchas veces las personas intérpretes tardan en llegar a los juzgados, y bueno, también muchas cuestiones que bien lo comentará también la licenciada Lilia, pues muchas veces los intérpretes dicen, pues sí, pero es complicado también a veces trasladarse, es un tema de que a veces no se les da para viáticos, etcétera. Son problemas, creo que también todavía estructural el licenciado. Sabemos también que es un tema muy complejo para ustedes desde la Defensoría, inclusive también muchas veces complejo también para nosotros como desde la Secretaría de Pueblos Indígenas. Y la finalidad también de estas pláticas, de estos talleres, es ver cómo nos coordinamos de mejor manera para apoyarnos entre todos, porque si no, esta situación es algo que no es que sea una solución inmediata, pero lo cierto es que hay un marco jurídico, como ustedes saben, como servidores y servidoras públicas, pues estamos obligados a cumplirlo con lo que se nos indica en este marco jurídico, marco protector de derechos indígenas, de derechos de las personas indígenas, y pues muchas veces le hacemos, o ustedes lo hacen como, pues inclusive con sus propios recursos, están buscando aquí, están buscando ya todas horas, oye, conoces a alguien de una persona intérprete en esta lengua y variante, y sabemos que es muy complicado, pero a fin de cuentas las personas que ustedes defienden, en este caso personas imputadas o personas víctimas o personas, en este caso actoras, pues tienen ese derecho y ellos dirán, bueno, pues se nos consagra desde el marco jurídico en la Constitución, tratados, etcétera, pues sí, pero muchas veces es cómo hacemos para dar garantía efectiva a estos derechos, como lo es el tema de una persona intérprete. No sé, licenciada Lilia, si quieras también comentar al respecto o nos esperamos ya en un ratito a que puedas comenzar también, licenciado, porque también en este tema la licenciada Lilia es la subdirectora de lenguas indígenas y creo que ella pues tiene todavía más el pulso sobre estas problemáticas que implica también el garantizar a una persona intérprete
en la lengua y variante adecuadas para las personas y que muchas veces por los términos 48 horas son casi fatales. Pero cualquier cosa también ahorita lo comenta la licenciada Lilia Patricio. Reiterar respecto del tema del apoyo para personas indígenas privadas de libertad, pueden enviar a mi correo, inclusive se mandan su teléfono o yo se los comparto, y muchas veces también nos hemos contactado por WhatsApp y se puede dar el apoyo para ir agilizando, y como les comentaba, el apoyo es relativamente rápido. Pero pues no sé, licenciada Lilia, si quieras tomar el micrófono, o si alguien también, licenciado o licenciadas, personal de trabajo social, de esto que hemos platicado al momento, ¿hay algún comentario, alguna duda, alguna otra cuestión? Quedo a la orden para escucharlos. En caso de que no, pues también cedo la palabra a la licenciada Lilia Patricio. Bien. Le piden su número de teléfono y su correo. Bien, vamos empezando. No sé, ¿ya concluyó usted? Perfecto, ok. Sí, licenciada. Vamos empezando por parte de la Subdirección de Lenguas Indígenas, aportaciones que ya han estado haciendo de los intérpretes. La ley menciona que el Estado es el obligado a pagar el servicio de las personas intérpretes. Hablamos de intérpretes, si bien lo vamos a explicar más a fondo conforme vayan avanzando los días de este taller, pero quiero retomar como a grandes rasgos los aportes que han estado saliendo y creo que es sumamente importante mencionarlo como de principio, ¿no? Sucede y nos ha pasado muy seguido que las diferentes instancias, no solo la Defensoría, hablemos del Ministerio Público, de todos, han creído o han supuesto que la obligación única y exclusiva de contar con intérpretes traductores es responsabilidad de la CEPI, de la Secretaría de Pueblos. Sin embargo, la CEPI solo coadyuva al ejercicio de este derecho y el acceso pleno de la jurisdicción del Estado. Si retomamos que el motivo de estos talleres viene justo de la recomendación que recibieron como instancia pues los que forman y administran la justicia, en este caso la Defensoría, los diferentes ministerios públicos, los tribunales, etcétera, de la recomendación del 2018, la misma que presentó hace un momento el licenciado Marco Maldonado. Y en este sentido, ¿quién está obligado? Pues todas las instancias deberían de contar con intérpretes traductores a su disposición. Es decir, cada instancia, cada institución, cada órgano descentralizado, lo que fuere, debe de tener entre su personal el servicio de intérpretes traductores o contratar a intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Bien, entonces la obligación es de todas las instancias, no solo de la Secretaría de Pueblos y Barrios, y que esta deba de resolver la demanda de las demás instancias, sino que coadyuvamos. En este sentido de coadyuvar, bueno, vamos a ir viendo cuáles en diferentes marcos jurídicos, de dónde viene la responsabilidad y las consecuencias de los derechos lingüísticos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y a nivel local. Y esto nos va a ir dando las respuestas que podamos tener conforme a las dudas. Si les parece, le voy dando la voz a mi compañero Rasheni, pero antes les voy a compartir una pantalla para entrar de lleno al tema. Bien. Rasheni, ¿nos escuchas por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto. Es la otra, ¿no? Ese es marco jurídico. A ver, vamos a cambiar un poco. Con respecto a lo que estaban comentando, también agrego que, bueno, me presento, yo soy Rasheni Lascano, yo soy líder coordinador de proyecto de intérpretes y traductores. Digamos que me toca a mí manejar todo lo que es el padrón de intérpretes de la CEPI.
Y pues digamos que, sí, perdón, sí, ese mero, ese. Y pues me toca estar yendo a dar algunos acompañamientos. En este momento estamos dando acompañamientos atendiendo precisamente la recomendación de derechos humanos y nos han llegado algunos licenciados defensores públicos pidiendo intérpretes. Entonces estamos haciendo los acompañamientos a reclusorios, ¿no? Para empezar a tomar los datos de todas estas personas, que son bastantes. Bueno, empecemos. Sesión 1, diversidad lingüística. Yo les voy a hablar un poco de cómo pues está la diversidad lingüística en el mundo. Primero en el mundo. Componente acciones para servicios de traducción e interpretación en lenguas indígenas nacionales. Ese es, digamos, el subprograma del programa que nos toca manejar, que se llama Refloreciendo Pueblos y Comunidades 2021. La que sigue, por favor. Eso. Bueno, México es uno de los 10 países lingüísticamente más diversos del mundo, de acuerdo con Etnolog. Bueno, pero también ahí, si buscan en Wikipedia, pueden encontrar así como diversidad lingüística, y también sale ese dato, ¿no? También, dato curioso, somos el 10º país, el más poblado. Entonces, digamos, ahí se va ese número para que recuerden, somos tanto el 10º en población como el 10º en diversidad lingüística. La cantidad de lenguas que se habla en toda Europa, pues es más o menos parecido a lo que se habla en México, ¿no? Aunque la extensión del territorio de Europa es una quinta parte del continente. La que sigue, por favor. Las lenguas habladas en México además pertenecen al menos a 11 familias lingüísticas diferentes, mientras que las europeas vivas se agrupan en apenas 3 o 4 familias distintas. Esto quiere decir que, digamos, aquí en México, pues están todas, desde el norte hasta el sur, pues está lleno, ¿no? De diferentes familias que en sí están emparentadas entre sí. Hay unas que tienen muchos miembros dentro de su familia, y hay otras que son solamente de un solo miembro. Las de un solo miembro, pues ahorita las vamos a mencionar, pero es el Ombiayets, el Seri, el Purépecha. Entonces, ahí más o menos, ajá, la que sigue, por favor. Parte de la diversidad en México incluye, además de las lenguas denominadas como indígenas, las lenguas como el romaní, el plautidech. El romaní, pues la habla el pueblo gitano, se les dice gitanos, aunque es despectivo, a ellos les gusta que les digan romaní. El plautidech, o todos los conocemos como menonitas, y el veneto. El veneto, pues se habla actualmente en la ciudad o en el pueblo de Chipilo, en Puebla. Ahí se ve el mapa más o menos, el de abajo. Arriba se ve el Popo y el Ista, ahí nada más como para referencia. Y es muy interesante esta lengua porque hay muchos lingüistas italianos que vienen a estudiarla, porque se parece mucho al italiano que se hablaba en 1600 más o menos. Entonces, digamos que como es una forma natural de las lenguas, en donde van evolucionando, y como esta evolucionó aparte de todo el italiano que se habla en Italia, pues es una forma de estudiar, digamos, de viajar en el tiempo con las lenguas, ¿no? Entonces, la lengua de señas mexicana también es otra de las... Un tantito, disculpe que lo interrumpa. Usted dice Claro. que esta lengua italiana está hablada, que responde al italiano del 1600. Pero los italianos que lo trajeron, ¿cuándo lo trajeron? No lo trajeron de 1600. No es de 1600. No sé bien el año en el cual se dieron estas migraciones,
Digamos que sé que el romaní sí es más o menos, ¿no? Y la menonita es del siglo XIX, pero la de Chipilo no lo sé, pero puedo saberlo para la próxima reunión, les paso ese dato. Gracias. De nada. Que se dicen lenguas nacionales, porque todas estas son lenguas nacionales, es la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Que les vamos a pasar un video en el chat al finalizar. En comparación con México, ya ven que lo comparamos con Europa. Europa se queda chiquita en comparación en México, pero el lugar que más diversidad lingüística en el mundo tiene es Papúa Nueva Guinea. Ellos tienen 800 lenguas, unas 50 familias lingüísticas en 500,000 de kilómetros cuadrados. Ahí sí, ese es como Papúa Nueva Guinea se lleva, digamos, todos los primeros premios, tanto de diversidad biológica como de diversidad lingüística. Es Entonces, una Babel actual. Es una Babel actual, exactamente, sí. Entonces, pues ese es ahí cuando, si un día tienen un sabático, pues Papúa es un gran lugar para ir a viajar. Y vean cuál es el lugar con más diversidad del mundo, ¿no? La que sigue. Bueno, México es un estado nacional que concentra una gran diversidad lingüística. Las lenguas pertenecen a familias lingüísticas cuando comparten un ancestro en común. Hagan de cuenta que en Oaxaca tenemos la familia otomangue. Entonces, dentro de la otomangue tenemos el zapoteco, el chatino, el mazateco, el chinanteco. Y todas esas, aunque son lenguas en sí, vienen de un ancestro en común hace muchos miles de años, o sea, incluso antes de la independencia, antes de que se formara el Imperio Azteca, todos esos, las lenguas se fueron dividiendo. Entonces, todas esas pertenecen a la misma macrofamilia, digamos. En México se hablan lenguas pertenecientes a 12 familias lingüísticas diferentes. Y aquí las 11 indígenas, ¿no? Porque la 12 es el español. Y entonces ahí tenemos la álgica, la yutonagua, cochimillumana, seri, otomangue, maya, totonaco tepegua, tarasca, mijezoque, que es la lengua que habla mi jefa, la subdirectora de lenguas, Lilia Patricia, el chontal de Oaxaca, que antes lo confundían con el otro chontal de Tabasco, y pensaban que era la misma familia, pero ya después se descubrió que no. Y el guave, que son el chontal y el guave, pues también son aisladas, esas no tienen ningún parentesco y no sabemos de dónde salieron. La que sigue, por favor. Ya no hay. A ver. Sí. Bueno, en México somos 126,014,024 habitantes. Eso es lo que dice el último censo, ¿no? El del 2020. La población de 3 años y más, hablante de una lengua indígena, asciende a 7,364,645 personas. Eso quiere decir el 6.1 del total de la población. En proporción, este grupo de población disminuyó en relación con el 2010, o sea, uno puede decir, no, hay 7 millones, o sea, son un chorro, pero esto se redujo en porcentaje de cuántos hablantes hay. Antes era el 6.6 del total de la población, ahora es el 6.1. Eso quiere decir que pues se está perdiendo muy rápidamente todas las lenguas que se hablan aquí en México, ¿no? Esto es pues una pérdida cultural y de patrimonio intangible que estamos viviendo, y pues digamos que todas estas leyes que han salido en estos últimos 10 años
pues son un poquito una respuesta a la conservación de esas lenguas, sin dejar de mencionar que uno de los grandes hitos de la historia en el cual las lenguas han adquirido y también se les ha reconocido todos los derechos es el levantamiento zapatista del 94, ¿no? Entonces ese sí es como el gran motor que inició todo, digamos que nos dio un aviso de que estábamos pues incumpliendo gravemente, ¿no? Con nuestro lugar en la historia, y a partir de ahí pues se dieron como todo el reconocimiento a estas leyes, ¿no? El 2% de la población, o sea, 2.576.000 personas, se autorreconoce como africana o afrodescendiente, que como ustedes ya habrán oído, pues me parece que, no sé, en el 2020 y en el pasado, se empezó a reconocer a la población afromexicana o afrodescendiente y a preguntar, ¿no? A censar realmente cuántos son. La que sigue, por favor. Ok, la Ciudad de México ocupa el lugar 12 de la lista con más número de hablantes en lengua indígena. Tenemos 124,000 aquí nada más en la Ciudad de México, originarios, residentes y migrantes. De la población de la Ciudad de México vamos a hablar muchísimo más a fondo el miércoles, porque es muy importante como ver a fondo esos datos de cuáles son las lenguas que más se hablan aquí y por lo tanto también que ustedes más nos piden intérpretes y traductores. Entonces estén pendientes el miércoles porque vamos a ver bastante sobre esto. Bueno, somos el número 12. 124,000, eso cuántos, no sé, en un estadio, el Cruz Azul creo, o el Azteca, ahí caben todos los hablantes, pero es nada más para que se den una idea de cuántas personas salen, por lo menos contestan que sí hablan una lengua cuando llegan a censar los del INEGI, que también hay una gran población que no es censada porque es migrante y pues no está en esos ejercicios. ¿La que sigue? La población de 3 años y más hablante de una lengua indígena en el 2020 era el 6.1, es lo que mencionábamos anteriormente, o sea, 7.364.645 personas. En el 2010 era el 6.6% del total de la población, o sea, 6.913.362 hablantes. Esto, aunque parezca que es 1 millón más, no, son, digamos, porcentualmente con el resto de la población, el español va ganando terreno a todas las lenguas indígenas que se hablan en el país. Entonces, pues es una llamada de atención a los servidores públicos, a las personas que nos dedicamos al estudio y fortalecimiento de las lenguas, pero también a los ciudadanos que hablan una lengua indígena o una lengua nacional. ¿La que sigue? Bueno, por mí es todo. No sé si tengan de esta partecita pequeña que es como todo lo que quiso saber de las lenguas indígenas México y el mundo, pero pues no sabía cómo preguntarlo. Es una comparación pequeña, chiquita, para que vean en dónde está México en comparación con primero con Europa, digamos, para darlo un poquito de oposición, pero también que es, digamos, uno de los lugares con menos diversidad, pero también con los lugares que tienen más diversidad, ¿no? Entonces somos el lugar 10º del mundo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no tienen preguntas, le cedo la palabra a mi compañera Lilia Patricio, quien nos va a estar hablando sobre marcos normativos. Hola, ya volví. Ok, vamos a avanzar, como bien les explicaba al principio.
sobre el marco normativo a nivel internacional y luego vamos a nivel nacional. Por ahí oigo un eco, no sé si alguien tiene ahí activado su micrófono. Bien, comenzamos. Sí, marco jurídico internacional y nacional de los derechos lingüísticos, ese es el tema. ¿Dónde encontramos a los derechos lingüísticos o esta obligatoriedad que existe? No solo en México, no solo porque México, a veces creo que ha quedado como México es el único país o de los pocos países que tiene lenguas indígenas. Sin embargo, si nos vamos a lo que llamamos primer mundo, Noruega, Dinamarca, Suecia, todos ellos tienen poblaciones indígenas, tienen lenguas o idiomas indígenas, dialectos no son, ¿no? Este término no es el correcto, no es el que debemos de emplear, mucho menos en un ámbito como es el servicio público, y no el término correcto es lenguas indígenas o idiomas indígenas. Bien, les mencionaba que el mundo tiene lenguas indígenas hasta en los países más desarrollados. Y México también forma parte de estos países que tiene lenguas indígenas. Lo encontramos a nivel internacional, es tan importante todo esto que lo vamos a ver en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas y la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes. Pero ahora nos vamos a enfocar desde la declaración, que es un instrumento internacional vinculatorio y obligatorio, así como la Declaración Americana, y nos vamos a detener en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la siguiente sesión estaríamos viendo lo local, ¿no? Bien, la Declaración de las Naciones Unidas, en su artículo 13, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias e idiomas. Bien, ¿y cuál es la obligación del Estado? Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Aquí ya vemos una palabra que vamos a estar repitiendo muy seguido. Bien, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas dice en su sección tercera sobre identidad cultural, en el artículo 14, habla de sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación. Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura, y a designar y mantener sus propios nombres para comunidades, individuos y lugares. Bien, nombres para individuos, acordémonos del registro civil y el registro de nombres en las lenguas propias de las comunidades. Bien, la obligación del Estado es que deberá adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Esta es la Declaración Americana y fue aprobada por la OEA. Contrario a la Declaración de las Naciones Unidas lo aprueban a nivel internacional por la ONU. Y la Declaración Americana es aprobada por la OEA, el Organismo de Estados Americanos. Bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que es como la Biblia y el marco jurídico de todo el actuar para las legislaciones nacionales y locales. Es el artículo 2. En el apartado A menciona que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, y la fracción 8 menciona, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes
y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Volvemos a encontrar intérpretes. Sin embargo, aquí aparece otro factor, que es la de defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Desconozco si en este grupo hay alguna persona que sea defensor o defensora pública y que pertenezca a población indígena. Si es así y lo pueden mencionar, se los agradecería demasiado. Porque a la fecha la Defensoría, que cuenta con defensores en lenguas indígenas y que los ubica territorialmente en los estados donde se hablan las lenguas de las que ellos hablan, es la Defensoría Federal. Entonces, yo desconozco si la Defensoría de la Ciudad de México cuenta con defensores en lenguas indígenas. Esto que garantiza que al tener a un defensor público que habla una lengua indígena y tiene a un usuario que es hablante de lengua indígena y casualmente habla la misma lengua y variante que el usuario, ya no se requerirá a un intérprete si es que el defensor puede estar en todo proceso y todo momento con la parte defendida. De no ser así, puede ser el defensor y un intérprete, que será quien lo asista en las audiencias y en los procedimientos que se le vayan requiriendo. Bien. La Ley General, de la Constitución nace la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el artículo 10 menciona que el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional que sean hablantes. Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, vamos a retomar. A ver, les voy a dejar de compartir una pantalla. Justo aquí empiezan a hacer preguntas. Si en la Ciudad de México predomina el náhuatl, ¿cuántos traductores de náhuatl hay? Vamos a hablar del náhuatl de la Ciudad de México. La variante del náhuatl que se habla aquí en la Ciudad de México es el náhuatl alto del centro. Entonces, como mencionamos, la CEPI cuenta con un padrón o con la red de intérpretes y traductores. A la fecha, nosotros tenemos un registro de personas hablantes de náhuatl. Sin embargo, este es un registro abierto, que si localizamos a personas hablantes de lenguas indígenas, sobre todo el náhuatl de la Ciudad de México, ellos se pueden ir registrando continuamente. Tenemos alrededor de 2 o 3 personas en ese padrón. No significa que sean las únicas personas hablantes de ese náhuatl. Sin embargo, en la Ciudad de México, conforme va para el día miércoles o viernes, vamos a estar tocando ya este tema de cuáles son las lenguas indígenas que más se hablan en la Ciudad de México. ¿Cuántos traductores cuentan? A la fecha tenemos un registro de 163 personas que se dedican a ser intérpretes y traductores de manera libre, porque de pronto ha habido otros grupos que nos comentan, es que hay una organización civil de tal nombre que si yo les llamo por teléfono, acuden a brindar el servicio de intérpretes y traductores. Como les mencioné al principio, la obligación es de toda instancia, de todas las secretarías, de todas las dependencias, de todas las instancias, de todos los juzgados y de los ministerios públicos, así como de la Defensoría, de contar con personas intérpretes y traductoras, y no es únicamente responsabilidad de la CEPI. Y ahí, si mal no recuerdo, la Fiscalía es una instancia que tiene un convenio con una organización civil de intérpretes traductores que no se relaciona en nada y por ningún motivo con la CEPI. En este caso creo que se trata de la organización civil de Otigli. Ellos son una organización civil y la CEPI es un ente de la administración pública.
Entonces, no se relacionan, no son el mismo servicio que se brinda. Acá la CEPI, cuando se ha solicitado estos servicios, se cubren a través de reglas de operación. Es un programa que tiene reglas de operación y por ende va a tener un tiempo de atención. Y siempre hemos solicitado que cuando cualquier instancia que requiera de un intérprete nos lo pueda hacer saber al menos con 3 días de anticipación. O si es posible y que sea sumamente urgente, hacemos todo lo posible por contactarlos para que asistan en ese momento, ya aunque sea por una llamada telefónica que puedan asistir. Pero todas las instancias estamos obligadas a contar con intérpretes traductores y a cubrir el costo que esto genere. Es decir, si alguien de la Defensoría contacta o solicita un intérprete traductor, está obligado a cubrir las horas de servicio. Pero esto lo iremos viendo más adelante. Bien, Rasheni, no sé si tú tendrías algo que agregar con respecto a las preguntas. Sí, las preguntas, o alguien más tiene alguna duda, comentario. No, nada más, pues sí, son 163 intérpretes, se dedican a varias cosas, digamos, son beneficiarios de un programa social, y a veces cuesta un poco de trabajo conectarlo, el servicio con la fiscalía, pero pues se hace lo más rápido que se puede. Y agradecemos muchísimo que en cuanto sepan que necesitan un intérprete, nos manden un correo lo más rápido que se pueda. La próxima sesión les estaremos dando los datos para hacer los correos, pero de todos modos les mando mi correo en el chat para que me puedan contactar rápidamente. Ok. Para las personas, hace rato mencionaban, justo en el chat, había una duda. A ver, déjenme buscar la pregunta. Justo eso que les mencionábamos, al operar con reglas de operación sí se nos complica un poco más. Sobre todo, tenemos que tener este sustento, ¿no? Para poder corroborar que es una de un servicio y se les pueda dar un apoyo económico. A ver, ¿qué otra pregunta? Sí, para el día el miércoles, nosotros les vamos a estar respondiendo a esta pregunta que hizo Lucía Araceli Álvarez. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar atención si en algún momento se tiene un caso de una persona indígena? Esto se los vamos a ir resolviendo el día miércoles para que vaya quedando un poquito más claro. Y, ¿qué otra pregunta? Justo voy a retomar esto que decían de los apoyos que da el INPI. Recordemos que el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es una instancia federal y la CEPI es una instancia local. Por ende, el INPI puede brindar apoyos no solamente a la Ciudad de México, sino a los diferentes estados de la República. Y varía justo sobre delitos graves y delitos no graves, que son los que reciben los apoyos. Cuando una persona están involucradas en secuestros y ellos son los detenidos, ahí es sumamente importante que exista los intérpretes y traductores para poder saber qué hacía en ese momento y cuál es su grado de participación. Por eso es importante la presencia de un intérprete traductor para ver atenuantes o agravantes de algún delito. Bien, acá Marco Maldonado les puso un mensaje, que son los requisitos para el apoyo de excarcelaciones del INPI. Y bien, una persona indígena, vamos a retomar algunos elementos de hace rato, una persona indígena
puede no hablar lengua indígena y autoadscribirse porque la lengua es solo un elemento, no una determinante para considerarse o no una persona indígena. Es, por ejemplo, yo soy indígena Ayuk o Mije, y el hecho de no portar una vestimenta tradicional o llamo, que normalmente la gente lo conoce como traje típico, pero es una vestimenta tradicional, no me quita el ser o no ser indígena. El que hable o no la lengua indígena es solamente un elemento. La Constitución establece que el derecho a la adscripción es lo necesario para que a una persona se consideren preceptos establecidos para esa población. ¿De acuerdo? Y no sé si tienen dudas hasta acá. ¿Dudas, comentarios? Durante estos días, sobre todo el día miércoles, les vamos a hacer llegar por parte de la Subdirección de Lenguas un cuestionario que nos pueden ayudar a resolverlo para el día viernes retomar dudas. En caso de que ustedes tuvieran dudas, es una pequeña evaluación que no es a manera de condicionamiento del reconocimiento de la constancia que les puedan llegar a proporcionar participación en este taller. Es únicamente para ir viendo las características que debemos mejorar o en donde debemos abonar con mayor información en caso de que existan dudas. Esto se les hará llegar el día miércoles al término de la sesión y el día viernes lo estaremos revisando junto con otras actividades. El día de hoy no tenemos clase una pequeña introducción a lenguas indígenas. Eso será a partir del miércoles. El día viernes vamos a tener participación de una participante de lengua indígena, de las lenguas más habladas aquí en la Ciudad de México, para que ustedes puedan aprender lo más básico. Es decir, un saludo, una presentación con esto y ustedes puedan interactuar o al menos identificar la lengua indígena de su usuario. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, Rasheni o Marcela. Nada más, perdón, les puse en el chat los datos mínimos por si en estos días se encuentran frente de una persona que hable alguna lengua y necesitan un intérprete. Les puse los datos en el chat, es mi correo y los datos mínimos. El miércoles les estaremos dando más la información, los datos exactos que se necesitan, pero para empezar a hacer una búsqueda, por si en estos días lo necesitan, les dejo, digamos que es un dato de contacto, mi correo, el lugar de nacimiento de la persona que habla o los datos que hayan podido recabar. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminaron su participación, entonces no sé si tengan alguna consulta en específico. Ya no hay participaciones. El licenciado Marco Antonio le dejó la información que le habían solicitado sobre el INPI, ya la puso en el chat. Sí, hay dice Carlos Everardo, en materia de autoría y participación, tratándose de delitos permanentes como el secuestro, todos son coautores materiales. Otra situación es que individualizarse la sanción se tome en cuenta la particular conducta de cada sujeto. Sí, y justo de esto se trata la importancia de un intérprete traductor, porque hay personas indígenas que hablan el español. Sin embargo, esto no significa que comprendan los términos que son sobre todo tecnicismos jurídicos. O sea, nos pueden decir, si esta persona habla español y se comunica, pero lo que no podemos determinar es si la persona comprende en su totalidad los tecnicismos jurídicos o los tecnicismos de cualquier otra área que intervengan en estos procedimientos. Para poder aclarar un poco más las dudas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo de actuación
personas que imparten justicia, sobre todo personas indígenas. No sé si ustedes lo quieran en algún momento buscar, lo encuentran en la página de la Suprema Corte, y ahí viene muy bien especificado todo esto. A ver, denme un momento y se los puedo ir localizando, porque seguramente ustedes en su quehacer diario van a tener en algún momento alguna situación con personas indígenas, y lo van a poder citar de algún modo para, a ver, para ir viendo las características. Sobre todo, había una persona que tenía como estas dudas de sistemas normativos, sistemas normativos indígenas y la impartición de justicia. La Suprema Corte tiene este protocolo y lo pueden ir revisando. A ver, esto no significa que nosotros no se venga esto en la parte de la evaluación, ¿no? Pero sí es, a ver, se los voy a compartir, es solo para que ustedes lo puedan tener como parte de su acervo. ¿Lo pueden ver, visualizar ahí? Este es el protocolo que ustedes podrían estar consultando, es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En este protocolo podemos encontrar todo lo que engloba y enmarca donde se desarrollan las personas indígenas, no solamente en aspectos de justicia, sino que aquí lo pueden ir viendo. Está el derecho a la consulta, los derechos económicos, sociales, culturales, y la autoidentificación o autoadscripción. Todo esto les va a servir muchísimo en su quehacer diario. Realmente esperamos que lo puedan tomar en cuenta y lo puedan consultar. Sabemos que están sumamente ocupados en sus actividades, pero realmente este protocolo les puede ayudar mucho a resolver algunas dudas que ustedes puedan tener. Y les dejo el nombre, es protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a derechos de personas o pueblos y comunidades indígenas. ¿De acuerdo? Bien, por parte de nosotros, sería por hoy todo, pero el día miércoles estaremos viendo todo lo que es el uso, porque justo hay que mencionar que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cuenta con un catálogo de lenguas indígenas nacionales, abreviado como CLIN, y en él pueden ir buscando. Supongamos tienen un usuario que les dice soy de tal comunidad del estado de Guerrero. Para identificar qué variante o qué lengua habla, buscamos su comunidad de origen en la CLIN y nos va a ir arrojando cuáles son las lenguas y de qué variante es la lengua que se habla ahí, y incluso saber de qué municipio, con qué municipio se pueden entender muy bien. Entonces, esas son las actividades que vamos a estar viendo el día miércoles. Por el día de hoy, sería todo por parte de nosotros. El día miércoles vemos este marco jurídico local y la CLIN, así como clases de lengua indígena, solamente saludos básicos con los que ustedes puedan irse involucrando, de no hacerse expertos en la lengua, pero sí a identificar y a escuchar cómo suenan las diferentes lenguas indígenas que se hablan aquí en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Si no tienen dudas ni comentarios, por parte de nosotros sería todo por el día de hoy. No sé, Marcela, ¿tienes alguna? Licenciada Lilia, mira, aquí el licenciado Maldonado nos puso el link del protocolo que tú presentaste, pero ahí nos pide un formulario. ¿La versión que tú tienes es una versión PDF? Sí. A ver, lo descargo, lo tengo y te lo hago llegar en el paquete para la Defensoría.
Creo que en el primero que te hice llegar ya va ahí adjunto. Ah, muy bien. Para que se los compartamos en PDF al grupo. Sí, Para que no lo tengan. Gracias. Para Gracias. la descarga es únicamente por parte de la Suprema Corte para saber qué perfiles son los que van descargando este material y en qué ámbitos se van ocupando. No es nada, o sea, terminas de llenar ese cuestionario pequeño y ya te manda directamente a la descarga del protocolo. Muy bien. Pues si no hay otra participación, estaríamos terminando la sesión del día de hoy. El miércoles, igual a las 5 de la tarde nos estamos conectando. Ya les enviamos los links para que a las 5 al cuarto para las 5 entren al aula. Que si se los enviamos por correo electrónico. Sí, justo todas las presentaciones que vamos a estar viendo el día, hoy, lunes, miércoles y viernes, todos ustedes lo van a recibir. Va a ayudar mucho para que nos puedan ayudar a contestar el cuestionario que les vamos a hacer llegar. Pero todos estos materiales y de lo que vayamos comentando, así como algunas dudas, trataremos de aclararlo en las sesiones y lo que tengamos de documentos se los vamos a hacer llegar a través de Marcela y creo que de ahí se distribuye a los correos personales, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias. Muchas gracias, igualmente hasta el miércoles. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Bonita tarde. Que descansen. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Sí.